Elen Sila Lumeno Mentielvo, bienvenidos a Magos y Medianos, alegraos, gentes de bien. Hoy retomamos la lectura del Silmarillion, capítulo 17. Sé que os ha tenido súper preocupados porque ha subido el Euribor y vamos a tener problemas para tener gas en invierno, pero lo importante es lo importante. En fin, vamos a retomar nuestra lectura después de muchos meses de sequía y nos toca nos toca seguir más bien con un capítulo que es largo y liosillo, lleno de nombres que se parecen muchísimo y auguro que la edición va a ser un dolor de... En fin, vamos a empezar. Vamos a hablar de los hombres y de la llegada de los hombres a Beleriand, así se llama este capítulo. Cuando los hombres despiertan en Hildorien, que aparecen con la primera salida del sol, por eso siempre se relaciona al astro rey con los hombres, pues no había nadie esperándoles. O sea, no sé si recordáis que los elfos cuando abrieron los ojos en el Cuivienen vieron las estrellas por primera vez y los Valar les estaban esperando, entonces enviaron a Orome para que se reuniese con ellos y les llevase hasta Valinor. A los hombres, no. ¿Qué pasó entonces? Que vagaron durante mucho tiempo por el este y ahí no había Valar que les estuviesen buscando, no había ningún Orome por ningún sitio. ¿Quién era el único Valar que estaba en la Tierra Media? Sí, Morgoth. Entonces Morgoth, que se había enterado de la llegada de los hombres y quería echar un vistacillo porque los elfos ya le tenían hasta aquí, decidió dejar Angband al cuidado de Sauron y se acercó a ver cómo eran esos segundos hijos de Ilúvatar. Descubrió que no se parecían a los elfos absolutamente nada y sí que tuvo contacto con algunos de ellos y algunos pues consiguió arrastrarles un poco al lado oscuro, pero tampoco tuvo mucho tiempo que dedicarles porque realmente los Eldar le preocupaban y el sitio de Angband también, con lo cual regresó. Entonces, bueno, los que habían pactado con él pues se quedaron por allí, pero muchos otros no llegaron a tener contacto con Morgoth y entonces pues siguieron su vida. Y este grupo, el más numeroso, emprendió un viaje para cruzar las montañas azules e ir hacia el oeste. La verdad es que Melkor les había provocado bastante miedo, bastante desasosiego, bueno, me imagino que como cuando despertaron los elfos, con lo cual estaban buscando otro sitio para vivir y para alejarse de ese ser que les había contactado. Así que, como he dicho, empezaron a cruzar las montañas azules para ir hacia el oeste. Las casas principales de los hombres son tres: la casa de Ador, la casa de Haleth y la casa de Beor. Acordaros de estos nombres porque van a ser muy importantes. Y ahora vamos a contar cómo esas tres casas hicieron aparición en el panorama de Beleriand. Bueno, cuando habían pasado 300 años de la llegada de los Noldor a Beleriand, que para un hombre es muchísimo, pero para un elfo es 15 minutillos de nada, Finrod Felagund decidió irse a cazar, a visitar a sus primos Maedhor y Maglor y salir de caza con ellos. Y estuvieron pues por ahí mucho tiempo cazando y pasándoselo muy bien. Y en un momento dado pues Finrod se cansó y decidió vagar solo por los bosques. Y entonces cerca de Osirian, donde residían los elfos verdes, bueno, de hecho no, cerca no, en Osirian, donde residían los elfos verdes, de repente una noche vio una hoguera y oyó unos cánticos y se sorprendió porque los elfos verdes pues por lo visto ni encendían hogueras por la noche ni cantaban, eran súper monjiles. Y entonces se acercó al fuego esperando encontrar elfos y, oh, sorpresa, no eran elfos lo que encontró fue a los hombres, concretamente a los hombres de la casa de Beor. Se quedó observando en la oscuridad, escondido entre los patojos, y cuando todos se quedaron dormidos, pues se acercó, cogió ese arpa que tenían, un arpa que dice Tolkien como muy primitiva, y empezó a tocar y a cantar. Y poco a poco los hombres se fueron despertando y cuando se despertaban y veían a Finrod, bello y maravilloso a la luz de la hoguera, cantando para ellos, pues pensaban que estaban en una especie de sueño y aprendieron muchas cosas. Tolkien insiste que con ese canto Finrod Felagund le transmitió parte de la sabiduría de los elfos y de la naturaleza de la Tierra Media y de cómo funcionaban las cosas, hasta que se dieron cuenta de que estaban todos despiertos y que no era una ensoñación. Ese señor estaba ahí entre ellos cantando y tocando el arpa. Los hombres reciben muy bien a Finrod Felagund. Ya hemos dicho que Finrod es el típico personaje al que todo el mundo quiere y aprecia, y Finrod le coge mucho cariño a esos hermanos pequeños recién llegados y entabla conversaciones con ellos. Se da cuenta de que el lenguaje de los hombres es fácil de aprender para él
porque es verdad que la casa de Beor ha tenido contacto en algún momento con los elfos oscuros, y dice eso el Silmarillion, los elfos oscuros del otro lado de las montañas, entonces algunas palabras se parecen. Entre eso y que Finrod Felagund, igual que su hermana Galadriel, tiene cierto poder para leer en la mente de los hombres y para adivinar sus pensamientos, pues no le cuesta mucho entender qué es lo que los hombres le quieren decir. Beor aprovecha para poner a Finrod al día y le habla de los otros pueblos, otras casas de los hombres que han cruzado las montañas. Les habla de los Haladin, que son un pueblo más tímido, que tienen una lengua muy distinta a la casa de Beor y con los que no tiene mucha relación, y también les habla de otros que tienen una lengua más parecida. Se trata de la casa de Ador y su líder es Marak. El caso es que Finrod está ahí con ellos muy a gusto, pero los elfos verdes de Osirian se enteran de que hay un elfo con ese grupo de hombres que ha entrado en sus dominios casi sin pedir permiso, y entonces le envían mensajeros y le dicen que si tiene aprecio a los hombres, que será mejor que les aconseje marcharse de allí porque esas son sus tierras y ellos son taladores de árboles y cazadores de bestias, y que si no se marchan inmediatamente les harán mucho daño. Y vosotros estaréis pensando, claro, es que los hombres son destructivos desde su nacimiento y talan árboles y queman cosas y matan animales para comer, y los elfos no, porque los elfos viven en comunión con la naturaleza y tienen los árboles ahí sin tocar y tienen los animales sin cazar. Y yo digo, vale, puedes pensar lo que tú quieras, pero después de estudiar mucho este texto y de estudiar mucho el pueblo de los elfos, llegamos a la conclusión unos cuantos de que en realidad cuando los elfos verdes dicen son taladores de árboles y cazadores de bestias, lo que quieren decir es están talando nuestros árboles y cazando nuestras bestias. El sentido de la propiedad está muy arraigado en Beleriand. Así que Finrod, como no quiere que los hombres tengan problemas porque les tiene mucho cariño, les anima a ponerse en marcha y a meterse un poquito más ya en la parte de los reinos de Beleriand. Cruzan el río Helion y se asientan en las tierras de Amrod y Amras y llaman a ese lugar Estolad, que significa campamento. Y sí, los hombres ahora mismo son prácticamente unos refugiados. Pasado un tiempo, Finrod echa de menos su hogar y decide volver a su casa, al reino de Nargothrond, y Beor decide acompañarle porque se han hecho muy buenos amigos, le ha cogido mucho cariño. Así que se va con él y se pone a su servicio, y de hecho Beor significa vasallo. Ese no era su nombre cuando conoció a Finrod Felagund. A él su pueblo le llamaba Varan. Pero como a partir de entonces vivirá siempre con Finrod y adoptará el nombre de Beor, pues a su casa se la conoce como la casa de Beor. Tras la partida de Finrod aparecen los otros pueblos de los hombres que habían llegado a Beleriand. En primer lugar, los Haladin, que se habían encontrado nada más llegar con la hostilidad de los elfos verdes. Así que no se pararon allí ni un segundo. Claro, los Haladin eran tímidos, eran menos numerosos, eran más dispersos, eran pequeñitos, y entonces los elfos no dudaron en hostigarles. Pasaron, como he dicho, por esas tierras y llegaron hasta el reino de Caranthir. Se asentaron allí en sus tierras y él les ignoró, en plan que no, ni le recibió ni le molestó. Caranthir estaba completamente a su bola. Y después de eso, Marak, de la casa de Ador, conduce a su pueblo a través de las montañas. Y llegan también a la zona de los elfos verdes de Osirian. Pero, amigo mío, es que en la casa de Ador son todos fuertes, son todos altos, con pinta de guerreros, así como vikingos. Entonces los elfos verdes ni se acercan. ¿Eran los elfos verdes unas ratas cobardicas y unos abusones con los débiles? Pues yo creo que sí. Marak se asienta en las tierras de Estolad, donde ahora manda Varan, el hijo de Beor, y entre ellos surge una gran amistad y los pueblos conviven ahí perfectamente. Finrod va muy a menudo a visitar a los hombres y pronto los elfos, tanto Noldor como Sindar, deciden imitarle porque también tienen curiosidad y quieren conocer a esos segundos nacidos. Ellos ya habían sabido en Beleriand que iban a llegar unos segundos hijos de Ilúvatar. En Valinor se les llamó Atani, pero ellos a las casas de hombres que conocieron y que cruzaron las montañas azules y que trabaron gran amistad con los elfos les llamaron Edain. Ya hemos contado en un vídeo anterior que los Edain son los hombres que fueron amigos de los elfos. Pues estos son los pertenecientes a la casa de Beor, de Haleth y de Ador. Fingolfin, por su parte, como rey supremo de todos los Noldor en Beleriand, envió mensajeros y emisarios para darles la bienvenida, y como consecuencia muchos hombres se pusieron al servicio de los reyes y señores de los elfos. Vamos, que Fingolfin inventó el Friendly Recruitment, y entre ellos estaba el hijo de Marak, al que llamaban Aradan.
Marak, recordemos, de la casa de Ador. Pues su hijo entró al servicio de los señores de los elfos. Tiene tela de nombres este capítulo, pero tela de nombres. Y además todos se parecen mucho. Bueno, poco a poco los hombres manifestaron ya abiertamente que querían dejar Estolad. El pueblo de Beor, por ejemplo, fue a Dorthonion, a las tierras regidas por la casa de Finarfin, y el pueblo de Aradan, menos Marak, porque Marak se quedó en Estolad, deciden repartirse entre Hithlum y la Sereth Wethrin. De todos estos movimientos y todas estas migraciones de los hombres, tanto a las tierras de los elfos para entrar a su servicio como a las tierras para ser independientes, nadie informa a Thingol en ningún momento ni le dice nada, excepto Finrod Felagund, porque es su pariente y bueno, se llevan bien. Thingol, que tiene el carácter que tiene, pues no le hace ninguna gracia que haya hombres pululando por ahí, no se fía de ellos, lo típico de no me ha informado nadie, pues ahora me enfado y no respiro, y entonces dice que todos los hombres tienen prohibido cruzar la cintura de Melian, que nadie de esos segundos nacidos apestosos va a entrar nunca en su reino de Doriath, y que además los elfos que tengan a los hombres a su servicio o que les hayan permitido vivir en sus reinos son responsables de los actos de los hombres. O sea, como si los hombres fuesen pardillos menores de edad o salvajes que no pudieran responder de sus propios actos. En plan, todo muy locura. Y Melian en ese momento está un poco what the fuck, porque Melian, que puede ver un poco el futuro y que hace sus profecías, pues ya sabe que va a haber un hombre que va a acabar cruzando la cintura de Melian y que ella no se le va a oponer porque está cumpliendo un destino que ha ordenado a alguien con poderes superiores a los suyos. Es decir, eso tiene que ocurrir, tiene que pasar, y Melian lo sabe, y así se lo cuenta a Galadriel, pero a Thingol no le dice nada, porque yo creo que Melian ya ha entendido que a Thingol hay que dejarle despotricar y decir lo suyo, que luego ya veremos qué pasa o qué no pasa. Y ya veremos en los siguientes capítulos pues que Melian tenía razón y Thingol va a tener que tragar con un hombre en sus tierras y en otros sitios. Bueno, en un momento dado empieza a haber como cierta tensión entre los hombres, quiero decir, entre ellos. ¿Por qué? Porque hay algunos que están siendo vasallos de los elfos y les están sirviendo y están felices y contentos, pero hay otros, comandados principalmente por Bereg, hijo de Beor, y Amlach, nieto de Marak, que no desean servir a los elfos ni tampoco quieren quedarse en Estolad más tiempo. Es decir, quieren irse a otro sitio, fundar sus reinos, montar sus ciudades, explorar otros territorios. Que claro, está la cosa muy difícil, porque los elfos, no sé si os habéis dado cuenta, han llegado los primeros a Beleriand, se han repartido los reinos, esto para ti, esto para mí, este cacho de tierra por aquí, y claro, ahora llegan los hombres, que son los segundos, y como, te aguantas. El caso es que también se sienten un poco estafados los hombres, porque claro, cuando se despertaron en Hylorien no había nadie para recibirles, apareció Melkor, se lo hizo pasar por lo visto bastante mal, y ellos se fueron hacia Occidente buscando la luz, o sea, buscando algo, porque habían tenido contacto con los elfos oscuros y seguramente ellos les habían hablado de los Valar, etcétera, etcétera. Y claro, cuando llegan al oeste se encuentran que hay un montón de elfos, un montón de reinos que están ahí fenomenal, pero de dioses no hemos visto absolutamente nada. Y encima tenemos a Melkor en el norte, que odia a los elfos a muerte, tiene una guerra contra ellos, que está pillando a los hombres en medio porque los hombres han decidido unirse a los elfos y ser sus vasallos o sus sirvientes. Con lo cual, si eres amigo de mi enemigo, pues eres mi enemigo también. Y claro, llegados a este punto, pues los hombres no entienden muy bien por qué ellos tienen que enfrentarse a Melkor cuando son unos piltrafillas, habiendo elfos altos, guapos, ricos, poderosos y que les dan sopas con ondas a la hora de luchar. Y según el Silmarillion, esta primera señal de duda, esta actitud de los hombres de no querer enfrentarse a Morgoth, no porque estén de parte de Morgoth, sino en plan, me desentiendo de esta guerra, pues según el Silmarillion, esto es una señal de que la semilla de oscuridad que Melkor plantó en el corazón de los hombres está germinando. Eso según el Silmarillion. Según Elia Miriel, o sea, me parece totalmente lógico el razonamiento de los hombres y, o sea, mucho han tardado en quejarse. Pero lo que sí que es cierto es que Morgoth decide intervenir. Porque los hombres se reúnen en consejo para discutir estas cuestiones y uno de los que habla es Amlach, y cuando habla con unas palabras de odio y de ira hacia los elfos, acusándoles de mentirosos, no sé, con un tono que genera en la audiencia un poquito de desasosiego y como de mal rollo. Lo peor de todo es que al rato aparece Amlach otra vez y dice, pero si yo no he estado en el consejo
y no he hablado en ningún momento. Es decir, el anterior había sido Melkor suplantando a Amlach. Los Eldar, ante estas noticias, pues culpan a Melkor y dicen, claro, Melkor está intentando dividirnos, está intentando corrompernos, está intentando ponernos en contra. Y los hombres dicen, vale, me parece fenomenal, pero creo que nosotros ya hemos sufrido bastante, no vamos a poder aportar gran cosa, estos son asuntos de mayores, ocupaos vosotros. Claro, dicen, si nos alejamos de esta movida, seguramente Morgoth nos dejará en paz. En este planteamiento la verdad es que los hombres se equivocan, Morgoth nunca va a dejar en paz a nadie. Pero bueno, entiendo que tomasen esa decisión. Y muchos deciden marcharse. El que decide quedarse cambiando de opinión es Amlach, porque después de haber sido suplantado, cree que ahora tiene algo personal contra Melkor y dice que va a luchar contra él hasta el final de sus días. Y lo cumplió. Entró al servicio de Maedhros y allí cumplió servicio hasta que le llegó la hora. El resto de su pueblo eligió otro líder y volvió hacia las tierras de Eriador. Y han quedado olvidados. Asimismo, el pueblo de Bereg fue hacia el sur y ya no aparecen en las canciones de esa época. Es decir, han salido del terreno de juego, con esos grupos ya no hay nada que hacer. Nos olvidamos. Hablemos ahora un poquito de los Haladim, es decir, la casa de Haleth, que eran los que iban más a su bola. ¿Recordáis que os he contado antes que cuando cruzaron los elfos verdes les hostigaron, que eran más pequeñitos, más tímidos, más dispersos? Bueno, como los elfos verdes les invitan a marcharse no tan amablemente, ellos se asientan en Targelion, en las tierras de Caranthir, y ahí viven en paz y a gusto sin ser molestados. Como Melkor se entera de que hay un pueblo de hombres que vive feliz, pues decide mandar orcos a hostigarles. Y el pueblo de Haleth era muy raro, no solían permanecer todos juntos ni estaban bajo la égida de nadie, sino que tenían como casas independientes y cada familia se ocupaba un poquito de lo suyo y rara vez se reunían. Claro, eso para atacar los orcos es fantástico porque nunca te vas a encontrar con un buen ejército para hacerte frente. Entre los Haladim había un hombre que era más hábil y fuerte que los demás, al que todos miraron cuando los orcos aparecieron, que era Haldar y que se encargó de reunir al grupo de guerreros más numeroso que pudo. Bien, Haldar tenía dos hijos, gemelos, Haleth y Haldar. Luchan junto a su padre, hacen una empalizada para resistir ya cerca del río y ahí los orcos les sitian durante muchísimos días. Llega un momento en el que se les acaba la comida, pasan muchas penurias y de hecho Haldar y Haldar, es decir, padre e hijo, son asesinados por los orcos y Haleth es la que se queda defendiendo la empalizada y dirigiendo al ejército. En el último momento de desesperación, cuando ya parece que todo está perdido, de repente aparece el ejército de Caranthir, aparecen los elfos y destruyen por completo a los orcos. Caranthir, asombrado con el coraje de los hombres, le ofrece a Haleth que se queden allí viviendo con ellos en sus tierras, les ofrece protección y que nadie les hostigará nunca. Pero Haleth es una líder bastante orgullosa y aunque le agradece a Caranthir el gesto, dice que prefiere reunirse con el resto de sus semejantes, con otros pueblos de hombres que sabe que están en Estolad, y hacia allí se dirige. Y en Estolad el pueblo de Haleth está durante mucho tiempo, aunque no se mezclan demasiado con el resto de las casas de los hombres. Pasados los años, Haleth decide que quiere seguir marchando hacia el oeste y parte de su pueblo decide seguirle porque la quiere mucho. Bueno, la admiran mucho y le tienen mucho respeto y mucho amor, pero otra parte del pueblo decide que no, que están bien en Estolad y deciden quedarse allí bajo el gobierno de Haldan, el hijo de su hermano Haldar, su sobrino, vamos. Y el resto que la siguen pasan millones de penurias, de horrores, de pérdidas. Es una marcha sin sentido, o sea, es sin sentido, no es porque lo diga yo, es que hasta el Silmarillion te deja entrever que no tiene ningún sentido. Creo que Haleth no sabe ni a dónde va un poco como un pollito sin cabeza y se comenta incluso en el texto que varias veces su pueblo se arrepiente de haberla seguido en ese viaje horrible. Pasan por las Ereth Gorgoroth, las montañas del terror, bordean el reino de Doriath y al final, después de mucho vagar, se asientan en el bosque de Brethil. ¿Por qué ahí no en otro sitio? No lo sé. Haleth decidió que ahí estaba bien. El caso es que Thingol, el señor Thingol de Doriath, siempre había dado por hecho que el bosque de Brethil era de sus dominios. Así que Finrod Felagund tiene que intervenir otra vez y hablar con él para que les deje a los hombres de la casa de Haleth vivir en el bosque de Brethil. Que tampoco es que allí la casa de Haleth vaya a ser súper afortunada y súper dichosa.
O sea, este pueblo, de las 3 casas de los hombres, sin duda es el que más sufrimientos padece. Y Thingol acepta, pero con la condición de que vigilen esa zona y eviten que los orcos entren y estén un poco como de puesto de guardia. A lo que Haleth responde: perdóname, ¿te crees que después de que los orcos hayan matado a mi padre y a mi hermano y hayan hecho pasar esas penurias a su pueblo, voy a hacerme yo colega suya? Yo soy su acérrima enemiga. Es que no hace falta eso ni que me lo mencione usted, señor rey de Doriath. No obstante, Haleth cumple su promesa y vigilan ese terreno y lo cuidan. Y está allí hasta que muere. En su honor, su pueblo levanta un montículo verde, el Tul Jareza, o túmulo de la señora. Bueno, al cabo de un tiempo, los elfos empezaron a darse cuenta de que los Eldar necesitaban tener sus propios reinos, sus propios reyes y gobernarse a ellos mismos, que no podían ser como unos cachorrillos adoptados por los Eldar. Tardaron en darse cuenta, pero tiene bastante sentido. Así que buscaron regiones apartadas donde los hombres pudieran vivir libremente y fundar sus reinos. No obstante, muchos de los Edain disfrutaron de la amistad de los elfos y muchos jóvenes se metían en los ejércitos de los elfos y se ponían a su servicio, y eso pues se siguió manteniendo durante tiempo y no supuso ningún problema. Vamos a hablar un poco ahora de la casa de Ador, que la tenemos completamente olvidada desde hace un tiempo. ¿Os acordáis de la casa de Ador, no? Los altos, rubios, fuertes, con pinta de guerreros. Bueno, el bisnieto de Malak, que fue el primer señor de la casa de Ador, entró al servicio de Fingolfin y Fingolfin le cogió muchísimo cariño, le quiso mucho y entonces le entregó el señorío de Dor Lomin. Allí reunió a gran parte de su pueblo y se convirtió en el cacique más poderoso de los Edain. Odio la palabra cacique, pero el caso es que en el Silmarillion, en la traducción al español, la usan mucho. Vamos a decir el señor más importante entre los hombres. Bueno, en la casa de Ador normalmente hablaban la lengua élfica, que habían aprendido, pero nunca olvidaron su lengua original, y de esa lengua original proviene la lengua de Númenor. ¿Por qué?, te preguntarás. Porque los númenoreanos vienen tanto de la casa de Beor como de la casa de Ador. Y de hecho, al pueblo de Beor, a sus descendientes se les fue concedido el señorío de Ladros. Y en ese país vivieron muchos de la casa de Beor bajo el mandato de su rey, que era el nieto de Beor. Y aquí viene un párrafo fantástico del Silmarillion, que es como un gracias Christopher, que voy a tener que leer textualmente porque es imposible aprendérselo de memoria. Atención al tema. Árbol genealógico dentro. Los hijos de Ador fueron Galdor y Gundor, y los hijos de Galdor fueron Urin y Uor. Y el hijo de Urim fue Turin, la ruina de Glaurung, y el hijo de Uor fue Tuor, padre de Arendil el bendito. El hijo de Boromir fue Bregor, cuyos hijos fueron Bregolas y Barahir, y los hijos de Bregolas fueron Baragund y Belegund. La hija de Baragund fue Morwen, la madre de Turin, y la hija de Belegund fue Rian, la madre de Tuor. Pero el hijo de Barahir fue Beren el Manco, que ganó el amor de Lúthien, hija de Thingol, y regresó de entre los muertos. De ellos descendieron Elwyn, la esposa de Arendil, y todos los reyes de Númenor. ¡Toma ya! ¿Cómo te has quedado? Bueno, como consecuencia de la amistad con los elfos, sobre todo con los elfos Noldor, porque no sé si os habéis fijado en esta historia, pero hasta entonces casi todos los Noldor nos caían fatal y en cuanto llegan los hombres nos caen fenomenal, porque los elfos verdes de Osirian son bastante idiotas con ellos y de Thingol no voy ni a hablar. Y son los Noldor realmente los que traban una gran amistad con los Edain. Pero como consecuencia, lamentablemente, el hado de los Noldor y la maldición afectan de alguna manera también a los hombres. Bueno, las 3 casas de los hombres medraron y se multiplicaron, pero quizá la más importante y la más numerosa fue la de Ador, y ya he dicho que sus características es que eran altos, fuertes, rubios, muy rápidos para la risa y muy buenos guerreros. La casa de Beor, por su parte, eran de menor estatura, eran pálidos, morenos, con los ojos grises, y los Noldor les tenían mucho cariño, se llevaban muy bien con ellos, porque tenían como... no eran tan hábiles, no eran tan rápidos para la risa ni tan hábiles guerreros, pero sí eran muy hábiles con las manos y les encantaba aprender muchas cosas, tenían como mucha sed de sabiduría. Parecidos a ellos, también muy hábiles, era la casa de Haleth, pero ya hemos dicho que ellos eran más raritos, habitaban en los bosques, no les gustaban las grandes aglomeraciones, tenían una lengua diferente, bueno, digamos que eran un poco más especiales y mucho menos numerosos. En un momento dado, Beor el Viejo murió. Recordáis que estaba al servicio de Finrod Felagund y murió con 93 años, de los cuales 44 de ellos había estado al servicio del señor de Nargothrond.
Fue un impacto brutal para los elfos la pérdida de Beor el Viejo, y fue entonces cuando los elfos se dieron cuenta de que el destino de los hombres era completamente diferente al suyo. No lo conocían, no tenían explicación, pero sufrieron la pérdida de manera muy profunda, porque para un ser inmortal la mortalidad es algo doloroso e inexplicable. Beor abandonó la vida de buen grado, dicen, y falleció en paz, con lo cual fue un ejemplo para ellos, pero aún así causó un gran impacto en todos los elfos que le conocieron. Para ellos la vida de Beor el Viejo fue realmente muy breve. Termina este capítulo del Silmarillion contando que todos los Edain que tuvieron contacto con los elfos aprendieron mucho de la sabiduría de ellos y que superaron en todo a las otras casas o pueblos de los hombres que nunca llegaron a cruzar las montañas, que nunca llegaron a encontrarse con los Noldor sobre todo, y que no estuvieron en contacto jamás con aquellos que habían contemplado la luz de Valinor. Y hasta aquí el capítulo del Silmarillion de hoy, un capítulo largo, confuso y lleno de nombres, aunque espero que os haya sido sencillo y que lo haya hecho ameno. Al menos es lo que he intentado. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguno de nuestros viajes a la Tierra Media. Y si quieres apoyar el canal de manera más directa, no dejes de visitar nuestra página de Patreon. Gimlen Arzubel Nimriminal se va tancada a Dunada. Lo has entendido, ¿no? Bereg, hijo de Beor, y Amlach, nieto de Marak. Que Beor se de la casa de Beor y Marak se de la casa de Aragorn, que eran los líderes. Entonces Beor se ha ido a servir a Finrod y Marak se quedó en Estolar, pero su hijo se ha ido a servir también a reyes elfos. Entonces su nieto es el que manda ahora, ¿sabes? Está súper fácil. Todo.